digan o no se hagan, pero que terminan saliendo a la luz, que terminamos sabiendo de las personas con las que tratamos por lo que otros han vivido con ellos, bueno o malo. Es decir, nos vamos enterando de otras cosas. Así de que por el tiempo que había transcurrido, por todas las cosas que ellos habían tenido la oportunidad de vivir, pues podían tener mucho entendimiento y conocimiento de eso. Por eso lo que empiezan a decir se vuelve tremendo, ¿no? La forma en que lo empiezan a atacar. Ahora, fíjense, allí en el del versículo 7 al versículo 9, lo que le dice Elifaz. Vamos a leerlo. Uno podría preguntar a qué viene esa argumentación, ¿no? Claro, hay palabras que están dichas en lo que antes de esto acababa de hablar Job, pero que finalmente no están resolviendo la situación, ¿no? Solamente están, así que propiciando que la situación se ponga más tensa. Pero bueno, esto de decirle naciste tú primero que Adán, ¿no? Así como para que seas tan viejo como para haber visto todo y saber todo, pues si hubiera nacido antes que Adán, por algunas cosas que entendemos de el lugar y quiénes eran, ya había pasado el diluvio, así de que entonces ya se hubiera ido con el diluvio, ¿no? Pero hablando de todo esto, dice, ¿oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? Algo que antes Sofar Namatita estaba negando, poder alcanzar. Entonces, por eso les decía, empiezan a fortalecerse en los argumentos y a atacar. ¿Por qué estoy mencionando estas cosas? Por lo mismo que les decía, cuando nosotros estamos viviendo cualquier situación, pues creo que una de las cosas que deseamos es comunicarla. Y ya con el tiempo vamos aprendiendo que no podemos comunicárselo a cualquiera. Y entonces por eso vamos al plano de los amigos. Y una de las cosas que uno va descubriendo es que cuando hablamos de amistad, estamos hablando de gente que se compromete con nosotros y con quien nosotros nos comprometemos. Y que entonces nosotros hemos hablado de amistad cuando realmente debiéramos usar solamente la palabra conocidos. Gente que conocemos, con la que tratamos, con la que llegamos a platicar algunas cosas. Pero no son aquellos con los que podamos compartir nuestras convicciones y abrir el corazón. ¿Por qué? Porque por lo que han hecho, por lo que han dicho, por las cosas que buscan, pues no compaginamos, no vamos por el mismo camino. Y no es que los rechacemos como personas, pero simplemente entendemos que no son aquellos con los que podemos compartir lo que realmente deseamos hablar, porque vamos a ser malentendidos. Entonces nos evitamos el problema y esperamos ahora sí que cultivar esta amistad y poder tener la libertad de abrir el corazón, sabiendo que cuando nos escuchen no estamos esperando que nos den su aval o que se unan con nosotros en nuestro pensamiento, pero que cuando discrepen de nosotros nos lo expresen con el debido respeto en razón del conocimiento que tienen de nuestra persona y que no supongan lo que no es, ¿no? Entonces por eso les decía, la amistad
de los cuatro, incluyendo a Job, fue puesta a prueba. Una de las cosas que no puede uno dejar de considerar es que si Job se atrevió a abrir su boca y lo primero que dijo fue maldecir el día que había nacido, pues es porque se sentía en la confianza. Claro, conforme va pasando el día y van hablando unos y otros, él va descubriendo que las cosas no eran exactamente como él las había pensado. Entonces, por eso creo que es interesante ver el por qué hay este tipo de razonamientos, ¿no? Y dentro de lo que le dice Elifaz es el versículo 10: cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre, ¿no? Y hablando acerca de que el círculo, había personas así dentro de lo que ellos se desenvolvían. No puedo estar seguro si se refería a ellos mismos, es decir, de entre ellos, si había allí más de uno que fuera más grande que el papá de Job, es decir, tan anciano como para tener suficiente conocimiento de la historia y todo. Y entonces lo que usa como bases para llevarlo a una consideración que sí es interesante. Voy a pedirles que leamos del versículo 11 al versículo 16. Ahora, esto que está diciendo Elifaz, se vuelve también más bien como un comentario irónico a nuestro parecer, en el sentido de que le dice que si tiene tan en poco las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se le dicen. Ahora sí que, aunque me digan con mucha dulzura que estoy condenado a muerte, eso no cambia el hecho de que estoy condenado a muerte, ¿no? Me lo pueden decir gritándomelo o me lo pueden decir así como dice, con dulzura, y el asunto es. Y lo menciono por las acusaciones que se están haciendo. Ya ahorita llevamos dos de los acusadores, de los amigos que están acusando a Job de impiedad, de iniquidad, en fin. Y basados sobre todo en que ellos tienen tanta experiencia o tanta sabiduría o tanto conocimiento de todas las cosas como Job, porque parte de la defensa de Job era esa, que si acaso consideraban que él no sabía las cosas que ellos sabían. Bueno, pero aquí lo que les decía que sí es interesante considerar dentro de lo que Elifaz dijo, que como lo habíamos señalado ya un par de miércoles atrás, lo que está escrito y muchas de las cosas que ellos dicen son ciertas, ¿no? Esto que dice: ¿por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? Algo que hemos aprendido es esto, que de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. Así es de que si nosotros realmente hemos dejado que las circunstancias pesen tanto en nuestro ánimo, y entonces lo que sentimos, lo que pensamos, nos empieza a llevar en sentido opuesto a Dios,
pues sucede esto, que dice aquí, que aún volvemos nuestro espíritu contra el Señor, y que por eso cuando nos hablan de Dios o nos dicen algo de Dios, pues algo que dice aquí es esa expresión de los ojos así como que, ¿verdad? Los guiñamos así como manifestando nuestra incredulidad sobre lo que se está diciendo, lo que nos están compartiendo. Y entonces lo que usan otra vez de argumento, dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Esto es otra realidad. No hay nada que nos justifique, lo hemos llegado a compartir aquí. No hay justificación para el pecado. Cuando uno peca, uno es responsable de pecar. Uno podría decir, como lo usó Job como un argumento, pues es que en la condición en la que me encuentro, pues estoy hablando en forma indebida. Bueno, no es lo correcto, es decir, eso no justifica las cosas que salieron de su boca, porque evidentemente, de alguna forma, como lo hemos considerado ya antes, Job ya le había estado dando vueltas en la cabeza a las situaciones, por eso las expresa. Y no estamos hablando de que expresó algo pequeño, sino cuando empieza a maldecir su día, como tuvimos la oportunidad de leerlo, presenta muchas cosas, es decir, cosas que consideró, hasta llega a hablar contra el hombre que le anunció a su padre su nacimiento. Entonces habla de cómo si había dado ya lugar a la amargura, al resentimiento, y en eso estaba incurriendo en una falta. Ahora me voy hasta el siguiente ataque, que es en el 18. Vamos a leer lo que sigue diciéndole, o la forma en que argumenta Bildad Suita. Vamos a leer del versículo 5 hasta prácticamente el final. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Porque red será echada a sus pies, y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra, y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores, y le harán huir desconcertados. Serán gastadas de hambre sus fuerzas, y a su lado estará preparado el gran camino. La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces, y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra, y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas, y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Ahora, dentro de esto que acabamos de leer, hay un par de pasajes, uno en Levítico, otro en el libro de Proverbios, que nos hablan de esto que podía decirle Bildad Suita, cómo el que peca realmente va a vivir experiencias como las que describe el Señor allí en el capítulo 26 de Levítico, al punto que, haciendo ahora sí que eco a esta expresión, va a huir sin que haya quien lo persiga. Y lo dice Proverbios también, cómo es que
huye el impío sin que haya quien lo persiga. Y entonces, en medio de toda esa situación, pues uno puede ver cómo en ese trato que el Señor tiene, va dándose todo esto que dice allí en el versículo 12: serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. Porque dice que el hombre que es reprendido y endurece su cerviz, pues pronto va a ser quebrantado. Y antes de la caída es la altivez y antes del quebranto la soberbia. Por eso uno entiende que lo que estaban hablando es cierto. El asunto es a quién se lo estaban aplicando, ¿no? Que es lo que hemos comentado, que en su apreciación se equivocaron al estar juzgando a Job solamente por lo que veían sus ojos y en ese momento por las cosas que habían escuchado. Hay algo que usa Job como su defensa, pero quiero empezar, antes de llegar hasta esas palabras, por la forma en que él empieza a dirigirse a ellos. Vamos al capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Hasta ahí. Si es que todavía era el 5. Bueno, pero aquí, miren, es parte de lo que evidentemente estaba ya incomodando a sus amigos. Cuando él dice, yo razonaría con Dios, ¿no? ¿Qué cosa podría él razonar con Dios? Pero bueno, cuando creemos que tenemos argumentos de defensa, pues nos gusta esgrimirlos, ¿no? Y esgrimirlos tanto como se pueda hasta dejarlos bien luidos, ¿no? De tanto que los usamos. Pero en sí, lo que sí les puede decir a ellos, y los acusa ya de ser fraguadores de mentiras, por las cosas que empiezan a decirle, ¿no? Y dice, y todos ustedes son médicos nulos. Así que si llegaron para curar la herida, el daño, el resentimiento, pues nada más no funcionan como tales, ¿no? Ahora, esto es sobre todo lo que comenta cuando Sofar Namatita habló. Ahora vamos al 16 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. 16, 1 al 5. Respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán ti las palabras vacías? ¿Por qué te anima a discutir? También yo podría hablar con vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría vanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Y precisamente porque él esperaba otra situación de parte de ellos, ¿no? Ahora, en sí, lo que uno puede mirar es que Dios a través de esto le permitió a Job y naturalmente a sus tres amigos descubrir qué tanto habían crecido. Porque miren, hablando acerca de cosas que nos llegan a suceder, lo hemos visto aquí, y uso a los chiquitos porque
son un ejemplo muy práctico. Ustedes lo han visto aquí, que se ponen a correr, ¿no? Y entonces, pues no sé por qué, pero Dieguito es el más rápido, ¿verdad, mijo? El que corre más rápido. No sé si porque es más grande y tiene piernas más largas ahorita que sus hermanos, pero bueno, y ya tiene más fuerza en las mismas. Y me refiero a que si así siguiera por mucho tiempo, pues no habría ni siquiera necesidad de esforzarse, ¿no? Para nada. Pero cuando Dios permite que sucedan cosas como esto que estoy usando de ejemplo, de que viniera un chiquillo aún de la misma edad, pero que por entrenamiento, lo que ustedes quieren, corriera más rápido que Dieguito, eso le permitiría ver hasta dónde se había estacionado y hasta dónde había dejado de crecer. Y por eso les he insistido el día de hoy que fueron probados todos ellos en su amistad. Nunca habían vivido algo que les exigiera más de lo que normalmente estaban haciendo. Y ustedes saben que Dios nos ha dado esas oportunidades a todos, en el sentido de que conforme nos vamos relacionando, pues tenemos un trato, hacemos algunas cosas unos por otros, podemos decir buenas que sirven para ayudar a nuestros semejantes, pero como que hasta un límite, ¿no? Porque no consideremos que sea necesario más. Sin embargo, se presentan momentos y situaciones donde Dios sí nos lleva al punto de ser exigidos en mayor proporción, en mayor cantidad, en mayor esfuerzo que lo que hemos hecho normalmente. Y ahí es donde de repente podemos mostrar que nuestra amistad no ha madurado, no ha crecido, no se ha fortalecido. Y entonces, por eso nos hemos conformado a determinadas cosas. Todo esto empieza a probar. Lo primero que podemos señalar de aquí es que les dice consoladores molestos. Son ustedes, ¿no? Es decir, qué lástima que no soy visita, si no ya me iría, porque ya lo que me están diciendo y las cosas que están sucediendo aquí ya no me agrada. Pero se tenía que quedar porque él era el de la casa y además era el que estaba imposibilitado. Pero él sí dice algo importante. Dice, ustedes me están atacando porque no están en mi lugar, no están viviendo lo que yo estoy viviendo. Si ustedes estuvieran en mi lugar, él dice, así lo dijo, nada más, no tenemos ninguna prueba de que lo fuera a hacer, sería muy interesante vivirlo, ¿no? Dice, yo los alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor, ¿no? Y ustedes y yo sabemos esto de el dicho popular que de lengua me como un plato, ¿no? Sí, porque él lo estaba diciendo en ese momento donde sí podía considerar la importancia de, como lo escribe el apóstol Pablo dirigido por el Señor, de que nuestras palabras siempre sean sazonadas con sal y que sean buenas para la edificación de los que nos escuchan, que no sean como golpes de espada, sino como agua fría al alma sedienta. Y entonces, qué diferentes, ¿no?, son las palabras bien dichas. De tal manera que uno sí entiende, y por eso necesitamos aprovechar los quebrantos, las dificultades, los problemas, las enfermedades que Dios nos permite atravesar, porque a través de todo eso Dios nos está llevando a tomar toda esa conciencia de quiénes somos, de cuáles son nuestras limitaciones, nuestras reales necesidades, qué es lo que quienes nos rodean requieren de nosotros, de qué forma podemos bendecirlos, cómo podemos edificar su vida, enriquecerla, ¿no? Porque a veces nos hemos limitado. Miren, algo que vivimos al tener ese trato entre nosotros, de
lo que pues hemos acostumbrado. Es el cumpleaños de alguien y cuando pensamos en qué regalarle, en sí podemos hacer una de dos cosas: salir del paso, ¿no? O realmente dar algo que valga la pena. Allí es donde nos hemos tenido que quebrar la cabeza, porque de repente, ¿qué le damos? Y que se suman un par de situaciones. Por un lado, que tal vez no estamos muy entendidos o conocedores de cuáles son gustos o necesidades, y por otro lado, pues ya cuando sí sé, no me alcanza, ¿no? Y entonces, detalles así. Estábamos platicando el lunes en la noche con los hermanos con los que tenemos la reunión, y hablábamos de los nietos, ¿no? Y entonces ellos en este momento solo tienen uno, y pues lógico, ¿no? Se vuelcan sobre el pequeño, y platicábamos precisamente de la llegada del séptimo, ¿no? Y entonces dice, no, ya en esos casos sí, ya se vuelve difícil, ¿no? Ya cuando uno piensa en comprar algo para uno de los nietos, hay que pensar que los demás están ahí viendo, entonces, ¿cómo le hacemos para todos? Le dije, sí, ya nos estamos enfrentando a eso. Y hablando de esto, lo menciono, porque cuando estamos ya aprovechando las experiencias, eso nos lleva a conducirnos de otra manera, ¿no? Cuando no hemos sido mayormente exigidos, nos sentimos en la libertad de hacer cosas. Pero cuando empieza a haber la demanda, la exigencia, pues nos damos cuenta que necesitamos caminar con mucho entendimiento, con sabiduría, con prudencia, para no provocar problemas innecesarios, ¿no? Porque ya ustedes sabrán que siempre habrá aquello de que, claro, es su favorito, su consentido, ¿no? Y bueno, y lo que menos quiere uno es mandar ese tipo de mensajes. Entonces, les voy a dar un secreto. Es un secreto. No lo deben decir a nadie. No, mejor no le regale nada a nadie. Así se evitan problemas. Sí, a los papás de los niños. Sí. Bueno, y entonces, hablando de situaciones así, ¿no? Realmente Dios nos da su gracia para poder atender a eso y hacer las cosas que convienen, ¿no? Muy bien. Ahí en el mismo capítulo dice, vamos a leer del 20 al 22. Sí. Así es. Es decir, él ya lo ve, lo percibe así, en ese sentido de que ya se convirtió en una disputa. ¿Saben ustedes la diferencia entre una disputa y una discusión? ¿Saben o no saben? Acá sí sabe. La mayoría dice que no. Entonces le vamos a dar el privilegio que lo dice. Esto lo explicas, ¿no? Una disputa ya es un pleito, ya es una pelea por tener la razón y argumentar para llegar a que todos crean como uno. Y una discusión tiene que ver con precisamente dar los argumentos de por qué se cree lo que se cree y el otro por qué cree lo que cree, buscando llegar a un entendimiento, ¿no? Que por eso allí en Hechos 15 habla de que se suscitó una discusión
no una disputa, sino una discusión, no pequeña, ¿no? Ellos discutieron a fondo lo que creían, porque querían llegar a un común entendimiento, y Dios se los dio. No estaban tratando de ganar unos en contra de otros. Eso hubiera dividido a la iglesia. Bueno, ahora vamos a leer aquí ya en el versículo, en el capítulo 17, los dos primeros versículos. Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado. No hay conmigo con los escarnecedores, y en cuya amargura sobre Y ya es terrible ya llegar a este momento, ¿no? Y a esta situación donde los tres amigos, ya ahorita ya ni amigos, están peleando conmigo, y yo los veo ya como gente que me escarnece, es decir, que se burla de mí por todos los comentarios naturalmente que estaban haciendo. Ahora, no significa que todo lo que estuviera diciendo Job era correcto, ¿no? Pero creo que es interesante ver a dónde puede llegar algo que empezó, déjenme decirlo así, de buena voluntad, ¿no? Ahora, vamos al capítulo 19 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. El 19 del 1 al 5. Sí. Respondió entonces Job y dijo: ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me Moleréis. molestaréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, no os avergoncéis. Avergonzáis. Gozáis de injuriarme, aun siendo verdad que yo haya errado sobre mí. Sobre mí recaería mi error, pero si vosotros os alegraréis contra mí alegraréis mi error. Sí, alegáis. Porque lo que ya está usando como un argumento, y viene a ser tremendo ya lo que empieza a decir Job, es eso, que dentro de la forma en que ellos estaban trabajando, y esto es el punto importante, yo sé que Dios nos ha llamado a que a la gente que peca los llamemos al arrepentimiento, y que lo hagamos como nos gustaría que lo hicieran con nosotros, y que precisamente no minimicemos este mensaje o no cambiemos el sentido de esta demanda de parte de Dios, de llamarlos al arrepentimiento, porque lo que se necesita cuando sea pecado es arrepentirse del pecado, habiéndolo reconocido. Si de alguna forma se quiere minimizar el pecado, disculpar el pecado, justificar la mala acción, pues evidentemente no vamos a progresar. Por eso lo que tuvimos también ya la oportunidad de estudiar allí en Proverbios: el que reconoce su pecado y se aparta es el que alcanza misericordia, no el que lo encubre. Y entonces, hablando de este llamado de parte de Dios, yo puedo entender que si ellos estuvieran ciertos de un pecado de Job, o de algunos pecados de Job, hubieran podido llegar y llamarlo al arrepentimiento. Pero en todo lo que ellos estaban planteando, y sobre todo la forma en que lo fueron planteando, porque hemos leído poco, pero creo que nos sirve para entenderlo. Hablaban así en una forma muy general: a los impíos les va mal, a los impíos Dios los castiga. Si a una persona le pasa tal o cual cosa y sufre tales situaciones, es porque es un impío, ¿no? No se lo decían directamente, solamente así como que te damos a entender que si estás en esta situación es porque tú estás en la impiedad. Bueno, por eso es que él puede decir esto: ¿hasta cuándo van a estar
angustiando mi alma y moliéndome con sus palabras. Y él los acusa directamente, dice, ya me han vituperado 10 veces. No las he contado ni me voy a dar a la tarea. No sé si realmente las llevaba contaditas o fue por decir una cantidad que ya apareciera pesada, ¿no? en su número. Y dice, ¿no se avergüenzan de injuriarme? Porque pues ya la forma en que fueron atacando, y todavía no había terminado, todavía faltan otros ataques. Pero bueno, lo que viene a ser interesante, él dice, aunque yo hubiera errado, ¿no? Es decir, él en ese momento está prácticamente diciendo que de ninguna manera considera que lo que está viviendo sea producto de un pecado o resultado de un pecado, la consecuencia de haber pecado. Dice, sobre mí recaería mi error, ¿no? Pero si ustedes se engrandecen contra mí y contra mí alegan mi oprobio, ¿no? Mi deshonra, mi vergüenza. Entonces, lo que quiero comentarles en este sentido, y por eso les preguntaba sobre lo de la disputa. Ya cuando se trata de un pleito, pues ya es la presión para llegar al punto de que tengo la razón, que lo que te estoy diciendo tiene una base, y que por lo tanto me siento en toda la libertad y justicia de usarlo como un argumento. ¿Cuál es esa acusación? Vamos al capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11, porque por un lado vamos a ver la acusación que le hace directamente Elifaz a Job, pero unas consideraciones que hace que necesitamos revisar. Adelante. Ahora, decía, ya aquí hay acusaciones muy directas contra Job, ¿no? Donde lo primero le dice, tus maldades no tienen fin. O sea, dentro de eso presenta acusaciones directas contra Job de cosas que son sin duda faltas por todo lo que Dios había enseñado al pueblo de Israel. Y entonces, al hablar de cómo se supone, según Elifaz, que había actuado Job, él se equivoca desde el principio. Yo quiero preguntarles a ustedes lo mismo que él preguntó. ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que cualquiera de nosotros sea justificado, o provecho de que nosotros hagamos perfectos sus caminos, nuestros caminos, más bien? La respuesta, ¿sí? ¿En qué se basan?
Pues simplemente empezando por lo que dice Lucas 15, ¿no? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y como lo dijo nuestro Padre Celestial sobre el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente lo dice sobre Él, es decir, es sobre quien primero lo dice, pero lo expresa para conocimiento de todos nosotros. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y entonces habla el Señor en su palabra de que somos su contentamiento. Sí, el que acabo de citar es un salmo. Sí, por eso lo tremendo es que cuando ya se entra en un pleito, cuando ya uno se deja llevar por una situación así, pues puede decir cosas de veras insensatas, fuera de lugar, que no corresponden para nada a la verdad. Es algo así como lo que de hecho quería llevar al punto Elifaz, ¿no? Que si haces bien, pues el beneficiado eres tú. Sin duda tenemos un beneficio de caminar en el bien, de comportarnos correctamente, de hacer las cosas que convienen, lo hay. Pero al mismo tiempo, decir que nuestro comportamiento no afecta a Dios, nada más hay que recordar esto que dice Efesios 4, que podemos contristar al Espíritu Santo con el que fuimos sellados si pecamos. Así de que evidentemente a Dios le importa y mucho lo que nosotros hacemos. Y entonces, si le obedecemos, Él se goza con nosotros, ¿no? Pero si le desobedecemos, realmente provocamos su enojo, su ira y su tristeza. Y entonces por eso llega el momento en que, atendiendo a lo que Dios nos enseña, pues el empezar a pelear nos puede llevar fuera de la verdad, solo por defender el punto. Lo más terrible en este momento, en ese momento, fue que ya Elifaz se sintió en la libertad hasta de señalarle faltas, de las que si hubiera estado en un juicio, pues lo primero que le hubiera dicho el juez: pruebas, a ver, déme nombres, direcciones, ¿verdad?, de personas, que todo quede bien documentado, para que no anden diciendo lo que no es. Bueno, ahora me interesa mucho que podamos leer dentro del mismo capítulo 22, donde les decía, esta es una de las cosas que me permiten pensar en que ya había pasado el diluvio, ¿no? Ahora vamos a leer del versículo 13 al versículo 20. No, pisaron. Que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron contados antes del tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. Decía a Dios: apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Les había colmado de bienes sus casas, pero sea el consejo de ellos
Ahora, hablando de estos versículos 15 y 16, esa pregunta: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Podemos entender que, como lo dice allí el capítulo 6 de Génesis, ya la gente de aquella época habían colmado su medida de maldad. Su maldad había subido en presencia de Dios, y Dios por eso determinó raer al hombre de sobre la faz de la tierra. Solamente Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Bueno, pero aquí esta expresión es la que me interesa mucho. Aparece también en el libro de Eclesiastés, y vamos a leer otro pasaje en el capítulo 15 aquí de Job, pero dice: los cuales fueron cortados antes de tiempo, ¿no? Lo que hubieran podido vivir, ahora sí, por su vida normal, fue cortada a causa de su perversidad. Y entonces, al haberse apartado del camino del Señor y haber llegado a ese punto, fue que provocaron que Dios trajera ese juicio. Y aquí el señalamiento es que podemos enterarnos que decían a Dios: apártate de nosotros, ¿no? Y la pregunta: ¿qué les había hecho Dios? Pues los había bendecido, les había dado lo necesario. Pero vamos a leer allí en el capítulo 15 los versículos 31 y 32. Sí, 15, 31 y 32. No confíe el inicuo en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, sus renuevos no obedecerán. Hablando de los ilusos, de algo que está mencionado en el libro de los Salmos, y Jonás lo tuvo como parte de su oración en el seno de la ballena, ¿no? Al hablar acerca de la vanidad ilusoria de todos aquellos que, por andar de ilusos, es decir, fuera de la realidad, en lo que son los deseos de su corazón, pues solamente van por sendas vanas, no en lo que conviene, no en lo que debiera ser. Y otra vez aparece esa expresión en el versículo 32. Debido a andar en sus ilusiones, en su vanidad, va a ser cortado antes de su tiempo, ¿no? Y hablando de ya esto, dice el versículo 18 del 22: sé el consejo de ellos lejos de mí, ¿no? Porque ¿qué puede aconsejar a alguien que anda de iluso, ¿no?, en la vanidad de su sentido? ¿Qué puede aconsejar a alguien que anda en su perversión? Pues nada que sea de vida eterna. Todo va a ser para destrucción. Y entonces Job, al hablar sobre estas cosas, él tiene esa misma decisión de que el consejo de esos malos sea lejos de él, que para nada lo vayan a distraer, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí nuestro estudio, porque quiero, con la ayuda de Dios, la próxima semana examinar ya la defensa de Job frente a todos estos ataques, y que podamos ahora sí que compaginar las dos cosas. Quiero concluir el día de hoy solamente diciendo esto: dentro de lo que viene a ser la experiencia de todos y cada uno de nosotros, no estamos para nada exentos de vivir experiencias así. Si ustedes quieren, tal vez no en una medida tal como la que estaba Job en cuanto a sufrimiento, pero sí vamos a encontrarnos a hermanos y amigos nuestros pasando momentos difíciles. Lo peor que podemos hacer es
empezar a enjuiciar a nuestro hermano por lo que estamos escuchando, sin preguntarle a Dios realmente qué es lo que quiere. Algo que creo que ustedes en parte pueden entender es que somos consultados con cierta frecuencia sobre situaciones que se viven, y a veces cuando escuchamos, sobre todo esto de que escucha uno una parte y que nos plantean las cosas pues desde su punto de vista o de cómo se sienten afectados, lo que ha sido importante para nosotros, aún cuando nos dicen que quieren hablar algo con nosotros, es pedirle a Dios que nos dé entendimiento sobre lo que hemos de escuchar para poder filtrar las cosas y sobre todo poder apreciar la actitud o el espíritu con que se dicen, para no ser injustos. Y peor aún, podríamos no solamente ser injustos, sino dar un pésimo consejo, un consejo que destruya. De ahí que algunas cosas que llegamos a plantear hasta pueden parecer como medidas muy drásticas, pero en realidad lo que Dios nos ha enseñado y a lo que nos ha llevado es a entender cómo son necesarias. Y Dios usa esa palabra. Es necesario hacer tal y tal cosa. Les es necesario esto, les es necesario lo otro. De tal forma que al tener la oportunidad de convivir con aquellos con quien Dios nos ha permitido estar más cercanos, pues necesitamos la gracia de Dios para no tomar esta actitud que tomaron los 3 amigos de Job, y que por eso, lejos de ser buenos consoladores o poder realmente ayudarlo, más bien provocaron que se fuera por camino equivocado. Por eso es que Dios usa primero a Eliú, el hijo de Berequías, y posteriormente el Señor directamente habla con todos, más directamente con Job, porque con quien estaba tratando y de quien se trataba todo, en quien Dios tenía el interés primordial, no único, pero sí primordial, era en Job. Por eso le había dicho al diablo, como lo estudiamos en su momento: ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como lo hemos aprendido, Job había llegado a un punto que uno podría decir bastante bueno, siendo reconocido por Dios como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, no significaba que había alcanzado la estatura que se necesitaba, que son de las cosas que hemos aprendido, que fuimos llamados a ser perfectos en todos nuestros caminos todo el tiempo y a recorrer ese camino de la perfección hasta llegar al final. Y entonces, dentro de eso, él podía, como nos llega a suceder a todos, pues ya estar en el plano de decir, pues ya avancé bastante comparado con la gente que me rodea, no soy más que santo, ¿no? Pero como lo describe el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios 10, cuando uno hace esas comparaciones con la gente que nos rodea, no somos sensatos, porque nuestra medida es Cristo Jesús. Y ya cuando nos comparamos con Él nos damos cuenta de lo que decía el apóstol Pablo: no que ya sea perfecto ni que ya haya alcanzado, sino prosigo por ver si alcanzo, para llegar a la estatura del varón perfecto. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio. ¿Quieren hacer algún otro comentario sobre lo que hablamos? ¿Alguna pregunta? Bueno, nuevamente gracias por su participación. Vamos a dar gracias. Señor bendito, al estar aquí el día de hoy podemos apreciar tu amistad, porque tú eres lo que nos has ofrecido en Cristo Jesús, y de ti mismo lo has hablado desde tiempos antiguos, desde cómo empezaste a tratar más directamente a Abraham. Y Padre, te agradecemos el que tú nos hayas conferido esa calidad y nos hayas provocado a hacerlo para contigo,
Y Señor bendito, gracias de veras por tener en ti un amigo incomparable, alguien con quien podemos abrir el corazón y ser entendidos, que tú atiendes a nuestra oración, que respondes a ella, que eres paciente con nosotros, misericordioso, y que nos provocas constantemente a buscarte. Y gracias, Padre, por todas las pruebas, por todas las necesidades, por todas las enfermedades, los dolores. Gracias, Señor, por todo lo que te ha parecido bien que vivamos. Señor, la gloria, la honra, la alabanza te la damos a ti, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, verdadero y eterno, Dios que has querido ser nuestro Padre y nos has hecho tus hijos, tus herederos, y te agradecemos, Señor bendito, el atender a esto. Queremos también, Padre, aprender de todas estas lecciones, a ser amigos entre nosotros, aprender realmente a llevar las cargas los unos de los otros y a provocarnos constantemente al amor y a las buenas obras, de tal manera que de la relación que tenemos entre nosotros haya todo un fruto para la honra, la gloria, la alabanza de tu santo nombre, y que traiga edificación, consuelo, ánimo a tu pueblo y un mensaje vivo para la gente que nos rodea. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo. Y gracias por escucharnos, gracias por amarnos, gracias, muchas gracias, Padre, y gracias por darnos a Jesús, en nombre de quien te pedimos todo. Amén.